Buenas tardes, jóvenes. Tomando en consideración algunas de las dudas que tuvieron en las actividades referentes a la célula, voy a hacer algunas aclaraciones para reforzar y para que quede bien claro algunas diferencias entre los tipos de células y la composición que tienen. Bueno, vamos a empezar con la diferencia que podemos encontrar entre las células. Se sabe que existen dos tipos generales de células, que son las procariotas y las eucariotas. Entre ellas pues existe una diferencia muy marcada, que ahorita la voy a comentar. Por otro lado, también sabemos que cada célula en su interior, su composición está integrada de organelos de diferentes tipos y por consiguiente de diferentes funciones. Entre uno de esos organelos, por mencionar algunos, tenemos el cloroplasto, que lo estoy representando con la tapa verde, las mitocondrias, que las represento con la tapa naranja, el núcleo con color azul y los ribosomas de color rojo. Por supuesto que estos no son todos los organelos, existen más, pero para objeto de esta explicación pues solamente utilizaré estos cuatro, ¿no? Entonces, retomando el asunto de la diferencia entre las células procariota y eucariota. Lo que es la información genética que tiene cada una de las células y que es lo que permite que un organismo se pueda reproducir y conservar las características de su progenitor, pues esa información está grabada, está guardada en el ADN. Ese ADN, que es los ácidos ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, pues generalmente se encuentran en el interior del núcleo, que es este organelo de color azul. Sin embargo, en el caso de las células procariotas, pues estas células carecen de núcleo, no tienen núcleo. Por lo tanto, la información genética simplemente se encuentra dispersa en el interior de la célula, como si fuera un espagueti o información dispersa, llamémosla así nada más. Y en cambio, en las células eucariotas, una característica es que poseen núcleo, y por lo tanto, en el interior de ese núcleo se encuentra la información genética. Otra diferencia radica en el tamaño de las células. Generalmente las células procariotas son más pequeñas y las células procariotas son de mayor tamaño. Existe una diferencia más, pero esta se encuentra a nivel bioquímico. Cada una de las células pues debe de tener como parte de los organelos que la conforman lo que es la membrana celular, ¿sí? Esa membrana celular a nivel bioquímico se compone de forma diferente en las células procariotas y en las células eucariotas. Entonces hasta aquí ya mencionamos básicamente tres diferencias, ¿no? Principal, el núcleo. La otra, el tamaño de las células, que unas son mayores que las otras. Y a nivel bioquímico, pues la composición de la membrana celular de estas células. Bueno, ahora haciendo un pequeño repaso en cuanto a los organelos, tenemos que el cloroplasto es un organelo que se encarga de la fotosíntesis, de realizar la fotosíntesis en las plantas. Y también por eso es que decidí tomar este color verde para representar a ese organelo, que de hecho es de color verde, dado que en su composición química pues está formado de clorofila, que es un pigmento de color verde. La mitocondria, que es un organelo encargado de la respiración de la célula. El núcleo, como ya mencioné, el que contiene la información genética y el que dicta las acciones que realizará la célula durante toda su vida. Y los ribosomas, que son los encargados de la producción de proteínas. Prácticamente la composición y la estructura de los seres vivos está basada en proteínas de diferente naturaleza. Ahora, vamos a hacer otras pequeñas diferencias que hay entre las células, ¿no? En el caso de la célula vegetal y en el caso de la célula animal. Bueno, en el caso de la célula vegetal, una diferencia muy marcada es precisamente la presencia de cloroplastos. Claro que la célula vegetal pues tiene mitocondrias y tiene cloroplastos, tiene núcleo, tiene ribosoma, ¿sí? En cambio, la célula animal también tiene ribosoma, también tiene mitocondrias, también tiene núcleo porque es una célula eucariota, pero carece de cloroplasto, ¿sí? Esa es una diferencia muy marcada entre células animales y vegetales. Otra diferencia que podemos encontrar entre célula vegetal y célula animal, que además de los tipos de organelos que se encuentran en este caso el diferente, solamente cloroplasto, además de tener su membrana celular, la célula vegetal forma encima de la membrana celular otra capa adicional que se conoce como pared celular. Esa pared celular es la que le confiere la característica a las plantas que nosotros ya conocemos, que es la dureza. Ustedes si agarran una planta, por ejemplo, agarran un árbol de pino que tengan en su casa, se van a dar cuenta que lo tocan y es duro, el tallo es duro, la corteza es dura. En cambio, agarran a su mascota, un gato, un perro que tengan, y es suave, se puede apachar, se puede abrazar, se puede apachurrar. Entonces esa diferencia también es característica entre células vegetales y animales. Bueno, hablando de otro tipo de diferencias entre las células, podemos encontrar en cuanto al número
de células que tiene un individuo o un ser vivo. Entonces, tomando en cuenta ese criterio, nos vamos a topar con células que son, con organismos, perdón, que son unicelulares y con organismos pluricelulares o multicelulares también se les conoce. ¿Sí? Estos organismos unicelulares, pues como su nombre lo indica, hace referencia a que son organismos que están constituidos de una sola célula, no tienen más allá de una célula. En cambio, los organismos pluricelulares tienen por lo menos dos, y ya por eso los vamos a llamar pluricelulares. Pero pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser millones, trillones de células, dependiendo el tamaño de cada organismo. Una regla importante, y es una regla que no viene escrita en los libros o en la información que consultamos, pero si realmente la analizamos y nos apropiamos de ese conocimiento, nos vamos a dar cuenta que las células de tipo eucariota o los organismos de tipo procariota, perdón, son todos, sin excepción, unicelulares. Todos los organismos que se encuentran en esta clasificación son unicelulares. No vamos a encontrar jamás un procariota que tenga más de una célula. Pero no podríamos decir lo mismo si lo vemos de este lado. O sea, decir que un organismo unicelular es procariota por ley. No necesariamente. Porque también existen organismos unicelulares que pueden ser eucariotas. ¿Sí? Pero sin embargo, no podríamos decir que encontramos organismos procariotas que sean multicelulares. Solamente vamos a encontrar unicelulares. Esa sería una regla importante que hay que aprenderse, que ocurre en el reino de los seres vivos, ¿no? Otra regla que podríamos inferir en base al conocimiento de la biología es que los organismos pluricelulares, toda vez que nos encontremos un organismo pluricelular, significa que las células que lo componen son, por ley, de tipo eucariota, o sea, las que tienen núcleo, ¿sí? Entonces, siempre que veamos un organismo que sea pluricelular, es por ley que tiene su núcleo. No vamos a encontrar que no tenga la presencia de núcleos, porque desde luego que es pluricelular, tiene que ser eucariota. ¿Sí? Sin embargo, como la regla anterior que les mencioné, en el caso de los eucariotas, no podríamos decir que todos los organismos que son eucariotas van a ser pluricelulares. Es cierto, pero no totalmente, porque también existen organismos eucariotas unicelulares, como es el caso de los conocidos parásitos que se llaman amibas. Son organismos unicelulares, pero no son procariotas, sino son eucariotas porque estos poseen núcleo.